Muy buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a Dios que podemos estar reunidos este día a pesar de las circunstancias. Así es, hermanos, que nada nos separe del amor de Dios, ni nos quite el gozo de volver a reunirnos. Yo me alegraba con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. ¡Bienvenidos! El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 51 del 1 al 7. La palabra de Dios dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tú nos permites comunicarnos contigo en esta mañana a través de nuestro Señor Jesucristo. En este momento te agradecemos por la vida y también te pedimos que te agrades de este culto que vamos a iniciar en tu nombre. Quita toda imperfección que como humanos tenemos y agrádate de Él. Todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria y honra. Amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más
Hermanos, la lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Lucas 18, del 9 al 14, y dice: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das
Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos haces vivir. Te queremos pedir este día, Señor, por favor, que nos llenes de tu luz para poder entender con sabiduría tu palabra y llevarla a cabo en todas las actividades que realizamos. También te pedimos porque tu mensaje llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes y poder vivir una vida como tú quieres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace ya algunos años, llegó una señora a la iglesia. Esa señora se veía compungida, tenía los ojos como llorosos, se veía muy mal anímicamente. Entonces inmediatamente nos acercamos a ella, le ofrecimos una silla y pues le dijimos que si necesitábamos, si ella necesitaba que nosotros le brindáramos algún tipo de apoyo. Y ella comenzó a comentarnos que el problema no lo tenía ella en sí, sino su hija. Y entonces comenzó a platicarnos que su hija estaba muy mal de salud y que necesitaba ayuda de todo tipo. Y a ella le habían recomendado la iglesia, esta iglesia en particular, bueno, esa iglesia donde yo estaba en particular, pues para tratar de ayudarle en el aspecto espiritual. Nosotros le preguntamos a la señora que pues, si ella estaba dispuesta a que nosotros fuéramos al pueblo de donde ella venía, porque ella venía de fuera de la ciudad. Y ella nos dijo, no, mi hija está aquí conmigo, estamos en casa de unos familiares, pero yo vine primero para conocer, para ver la iglesia, saber dónde está y no traer a mi hija de arriba para abajo. Así que ya sabiendo dónde está, entonces puedo venir con mi hija. No sé si tengan inconveniente que yo pueda venir mañana, temprano, para que me puedan atender. Y le dijimos que sí, que no había ningún inconveniente, que estaríamos esperándola. Y efectivamente, llegó la señora con su hija. Hermanos, yo solamente había visto ese cuadro de desnutrición en los videos o en las fotografías que sacan aquellas personas que van y fotografían esos lugares lejanos en África. Una persona con una inanición, una joven que no pasaba de 17 años, ¿cómo podría yo decir? Grotescamente famélica, o sea, esquelética estaba la muchacha, esquelética completamente. Y resulta que esta muchacha era anoréxica. Y bueno, recibimos a la señora con su hija. De hecho, la joven caminaba como si fuera una ancianita de 90 años, a duras penas podía caminar, no tenía fuerza, de hecho, prácticamente para caminar. La mamá la tenía pues casi que cargar para poderla transportar de un sitio al otro, de un lugar a otro. Y finalmente pues llegó la chica a la oficina de la persona que se encarga de esos casos de manera particular para consejería. Y entonces esta hermana comenzó a explicarle físicamente qué estaba sucediendo con su cuerpo, qué estaba sucediendo con sus órganos, en qué situación estaban en ese momento y qué es lo que sucedería indudablemente si ella continuaba en esa situación. ¿Cómo fue que comenzó esta chica? Ella comenzó a platicar que le gustaba mucho un muchacho de la escuela, pero ella se veía a sí misma con mucha vergüenza porque ella se percibía a sí misma, ella se veía a sí misma como una muchacha gorda. Y entonces decía, para que yo sea atractiva para ese muchacho, tengo que estar en forma físicamente, tengo que mejorar mi apariencia física. Para tal efecto, esta chica comenzó a hacer ejercicio, pero un ejercicio prácticamente compulsivo. En la mañana salía a hacer ejercicio, en la tarde salía a hacer ejercicio, en la noche salía a hacer ejercicio, se iba a correr, se iba a andar en bicicleta con sus amigas, se iba a jugar basquetbol y hasta se ponía a jugar fútbol ahí con los amigos en el pueblo. Ella venía de un pueblo. Pero así como estaba quemando calorías, pues ella no recuperaba esas calorías, o sea, ella básicamente dejó de comer. Y ella sentía, o al menos así lo decía ella, que cada
cada trozo de comida que ella ingería era como si un gran peso entrara en su cuerpo. Así que su mamá pues dice que cuando preparaba los frijolitos ahí en el pueblo, le daba del caldito de los frijolitos con un poquito de limón para tratar de fortalecerla a esta muchacha, y a duras penas tomaba algunas pocas cucharadas de ese frijolito. Así que esta chica, paulatinamente y de manera bastante acelerada, pues quedó como estaba, en un estado básicamente famélico, ¿no? Como una calavera andante realmente. Era espantoso ver a esta muchacha caminar, algo verdaderamente grotesco. Al final, esta chica pues compartió toda esta situación por la que ella había estado pasando y comenzó a recibir la consejería. Conscientemente, la persona que le estaba ayudando, que ella necesitaba, al final, pues una ayuda interdisciplinaria, nutricional, médica, espiritual, o sea, de varias disciplinas, para que ella pudiera salir adelante. Fíjense que esta chica tenía un concepto tan distorsionado de ella misma, que aún en el estado en el que se encontraba, como un esqueleto andante, increíblemente ella se veía al espejo y seguía viéndose gorda. Ella se seguía sintiendo avergonzada con ella misma porque no cubría los estándares para poder ser atractiva a los muchachos. Así se seguía viendo ella. Por lo que el autoconcepto que ella tenía, o sea, el concepto que ella tenía de sí misma, en cierta forma determinó sus decisiones que la estaban llevando a la muerte finalmente. Ella tenía una imagen sumamente distorsionada de ella misma. Mis amados hermanos, por causa del pecado, todos los seres humanos estamos inclinados a tener un autoconcepto bastante distorsionado de nosotros mismos. Nosotros deberíamos vernos a la luz de la palabra de Dios. Dios es el diseñador inteligente de la vida humana y Dios es el creador de nosotros los seres humanos, y como creador Él es el único autorizado para decirnos realmente quiénes somos. Pero nosotros, en vez de basar nuestro autoconcepto en la palabra de Dios, lo basamos en nuestro propio corazón. Y regularmente, de una forma o de otra, tenemos un autoconcepto totalmente distorsionado de nosotros mismos. No nos vemos a nosotros mismos como deberíamos de vernos. Algunas personas se ven a sí mismas, como se dice coloquialmente, como la última coca en el desierto. Personas que dicen, no, esta empresa depende de mí, el día que yo me vaya de esta empresa se va a acabar, se va a ir a la quiebra, yo soy una persona sumamente importante, soy indispensable. Son personas que creen que son tan atractivas, que son irresistibles para todas las personas que están a su alrededor. Se creen, como se dice por ahí, ¿verdad?, Adonis. Hay personas que tienen un autoconcepto demasiado elevado de ellas mismas. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 3, primera parte, dice: por la gracia que me es dada, dice el apóstol San Pablo, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez. O sea, dice el Señor, no se crean demasiados, sean sensatos cuando piensen en ustedes mismos. Pero por otro lado, hay personas que tienen un autoconcepto distorsionado en un sentido diferente. Hay personas que piensan que no vale nada, aunque la Biblia dice que nosotros tenemos dignidad como seres humanos. Hay personas, como dice en el Salmo 22:6, que se ven como gusanos. Como dice el salmista, pero yo soy un gusano, no hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Y en esto corremos un gran peligro. El hecho de no tener una autoimagen bíblica, una imagen bíblica, un concepto bíblico de nosotros mismos. Porque en gran medida, déjenme decirles esto, en gran medida, el concepto que tengamos de nosotros mismos determinará en gran medida la dirección de nuestras vidas. Pero también determinará nuestra relación con las demás personas y finalmente nuestra relación con Dios. Quiero que vean lo que dice Lucas capítulo 18,
versículo 9, primera parte. Dice la palabra del Señor: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Esta parábola que iremos viendo al paso de este mensaje, esta parábola tiene un destinatario. Esta parábola es un traje a la medida de los fariseos y de todas aquellas personas religiosas que son como los fariseos. ¿Cuál era el concepto que estos fariseos religiosos tenían de ellos mismos según el versículo que acabamos de leer? La Biblia dice que ellos se veían a sí mismos como personas justas. Ellos pensaban que eran personas justas en el sentido judicial y en el sentido moral. Cuando hablamos del sentido judicial o de la justicia en el sentido judicial, hablamos de la justicia que tiene que ver con nuestra relación externa con Dios, de acuerdo al estatus judicial que nosotros tenemos frente a Dios como juez justo de toda la tierra. O sea, el estatus que nosotros guardamos en el corte de la justicia celestial. Estas personas, estos fariseos, se creían justos en el sentido judicial, es decir, ellos estaban firmemente convencidos que ellos eran hijos de Dios con base en su propia justicia. Ellos pensaban que su justicia borraría toda la culpabilidad que ellos tenían delante de los ojos de Dios. Ellos, al final de cuentas, se estaban justificando a sí mismos con base en sus buenas obras. Ellos estaban justificando a sí mismos por las obras que demanda la ley. Ellos estaban firmemente convencidos que su aceptación delante de Dios se basaba en su buen desempeño como personas religiosas. Es decir, judicialmente, ellos se veían a sí mismos justificados por su propia justicia. Pero no solamente eran justos o se creían justos en el sentido judicial, esto tiene que ver fuera de ellos, en su estatus legal delante de Dios, sino también creían que eran justos en el aspecto legal, en el aspecto moral, es decir, el aspecto interno. Ellos estaban convencidos que eran personas moralmente buenas. A veces decimos, esa persona es bastante buena, o esa persona es una buena persona. En un sentido relativo, podríamos decir que hay personas que son buenas, ¿no? En un sentido relativo. Pero ellos no creían que eran buenas en un sentido relativo. Ellos creían que eran buenas en un sentido absoluto de la palabra. Que actuaban con rectitud, que actuaban con justicia. Y esa justicia moral rayaba prácticamente en la perfección moral. A fin de cuentas, sin decirlo explícitamente, sin enunciarlo verbalmente, pero ellos se habían convertido en sus propios salvadores. Ellos a los únicos que necesitaban eran a ellos mismos. Y déjenme decirles que esta era una actitud realmente satánica, porque este fue el pecado original que llevó al diablo y a todos sus ángeles a caer de la justicia en el estado en el que ellos estaban. Es decir, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria. Y así eran estas personas. Ellos pensaban que eran justos a los ojos de Dios. Y fíjense que en el versículo 9 aparece el verbo confiar, confiando, como se conjuga. Y este verbo es interesante que está en modo perfecto en tiempo participio. Esto significa o implica una acción que se llevó a cabo en el pasado, pero que es una acción ya completada en el pasado, pero cuyos efectos perduran al presente. Es decir,
en su estructura mental, ellos estaban firmemente convencidos desde hacía mucho tiempo, y era una acción completada. O sea, ellos pensaban firmemente desde hacía mucho tiempo que ellos eran personas justas, y ellos vivían con base en ese entendimiento que ellos tenían de sí mismos. O sea, era un convencimiento completamente arraigado dentro de su corazón. No era una insinuación en su corazón. Era un entendimiento arraigado que tenían de ellos mismos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que el concepto terminado que tenían de ellos mismos era de unas personas justas. Y con base en ese autoconcepto que ellos tenían de sí mismos, vivían y se relacionaban con los demás y se relacionaban con Dios. Por eso les decía que el autoconcepto o el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos en gran medida determina la dirección de nuestras vidas. No había posibilidad de redención en personas que pensaban que ya se habían redimido a ellas mismas. Ellos pues habían llegado a la convicción de que ellos eran sus propios salvadores. Era un autoconcepto totalmente distorsionado y para nada bíblico, aunque ellos eran especialistas en la ley de Dios. Hace muchos años había un señor que yo no sé, era medio cómico, era medio declamador, era medio conductor de programas, que murió trágicamente, murió asesinado. Un señor que se llamaba Paco Stanley. Bueno, los que son más o menos de mi edad se van a acordar de él. Los jóvenes, pues a lo mejor vean algún video de YouTube y ahí lo van a conocer. Este Paco Stanley tenía una cancioncita que era muy pegajosa, sarcástica, cómica en realidad, pero aplica muy bien a estos religiosos. ¿Cómo decía esta canción? Bueno, solamente voy a decir la letra, ¿verdad? No la voy a cantar. Pero él decía: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y luego venía el coro: sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Parece chiste, guasa, sarcasmo, pero esa era la realidad de los fariseos y de todas las personas religiosas que viven como vivían ellos en ese tiempo. Estos hombres religiosos estaban embriagados de sí mismos. Ellos tenían un ídolo al que adoraban en la meca de su corazón. Y ese ídolo al que ellos adoraban fiel y fervientemente eran ellos mismos, sin el mayor empacho. Ellos se adoraban, se idolatraban a ellos mismos. Estos fariseos eran personas orgullosas, empedernidas y soberbias. Ellos pensaban de sí mismos como sus propios salvadores. Ahora, lo interesante es que ellos eran personas religiosas. No salían del templo o de la sinagoga, según fuera el caso, si estaban fuera de Jerusalén. Conocían a Dios, conocían su palabra, sabían lo que decía la Biblia acerca de la necesidad de salvación que tenían las personas. Conocían lo que decía la Biblia acerca de la realidad de la pecaminosidad humana, de la falta de justicia. Ellos conocían aquel pasaje que dice que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia. Conocían lo que decía la Biblia. ¿Tenían buena doctrina? La verdad es que sí. Jesús prácticamente aprobó su doctrina porque les decía a sus discípulos, bueno, o a las personas, ¿no? Les decía, todo lo que ellos digan, háganlo, pero no lo que ellos hacen. O sea, su doctrina no era mala, era una doctrina bastante sana, podríamos decir. Tenían una buena doctrina, eran religiosos.
maestros que guiaban a otras personas. ¿Eran religiosos? Muy religiosos. Ellos estaban alejados de la mundanalidad, de los pecados groseros que cometía la chusma, esos que eran ladrones, esas que eran prostitutas, como dice la Biblia, no, alejados de ese tipo de pecados escandalosos. Se ufanaban de ser personas justas, religiosas, que adoraban al único Dios verdadero. Vean lo que dice Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Ahora, en una pregunta de observación del texto muy básica, ¿con quién se puso a orar el fariseo? Y yo me pregunto, ¿cómo puede uno orar a Dios orándose a sí mismo? Se puso a orar, dice que este fariseo se puso a orar consigo mismo. O sea, ¿cómo se puede orar uno mismo dirigiéndose a Dios? Era tal la gravedad de la arrogancia de este fariseo, que Dios tan solo cumplía un papel utilitario. Dios solamente era el pretexto. Él se oraba a sí mismo para complacerse a sí mismo y para hinchar su ya de por sí hinchado orgullo. Y conste que este hombre era un hombre muy religioso. No era un ladrón, no era un malhechor, no era un adúltero, y mucho menos, como él pensaba, como ese recaudador de impuestos que está orando allí en ese rincón. Yo no soy como él, yo soy totalmente diferente, yo soy un hombre probo, yo soy un hombre justo, yo soy un hombre bueno. Bueno, eso es lo que él pensaba, porque de acuerdo a los estándares de Jesús en el Sermón del Monte, él no era lo que él pensaba en realidad. Este hombre no sabía lo que estaba diciendo. Así que para rematar, a cierta distancia estaba el publicano, y él, comparándose con él, decía: ni de cerca soy como ese hombre, como ese traidor recaudador de impuestos. Por eso he dicho, hermanos, que nuestro autoconcepto determina nuestra relación con los demás. Si tú crees que eres una buena persona, entonces vas a ver a las demás personas con desprecio. Obviamente este hombre, hinchado de orgullo, pensando que él mismo era justo en él mismo y que básicamente él era su propio salvador, ¿cómo veía a ese infeliz recaudador de impuestos? Con desprecio. ¿Y cómo veía a las demás personas? De hecho, hay una porción bíblica donde hablan en Juan 9, donde se expresan de la gente, de la chusma que no conocía la ley de Moisés, como gente maldita. Ese era el concepto que tenían de las personas. A veces es casi un acto reflejo. Lo hacemos casi sin pensar, y de hecho es la tendencia malévola de nuestro corazón. Llegar a pensar que nosotros somos buenos y que Dios se complace con nosotros por lo bueno que somos. Es por eso que de forma intencionada debemos reflexionar seriamente sobre el autoconcepto que nosotros tenemos en nuestras vidas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para que sea su palabra la que nos revele quiénes somos en realidad, qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Que nos veamos como Dios nos ve
y no como nosotros creemos que somos, no como nosotros nos vemos a nosotros mismos, sino como Dios nos ve a través de su palabra. Nosotros siempre seremos muy autocomprensivos, muy indulgentes, muy tolerantes con nosotros mismos. Y el efecto, pues no se deja esperar. Lucas capítulo 18, versículo 9, segunda parte. Menospreciaban, y dice, y menospreciaban a los demás. Lo que este hombre fariseo no sabía, lo que este hombre no sabía, es que él estaba igual o peor de perdido que ese publicano que estaba a distancia orando en ese mismo templo. Al templo entraron dos personas pecadoras, dos personas perdidas. Eso es lo que el fariseo no había considerado, es lo que él no sabía. Él se veía a sí mismo con una autoimagen totalmente distorsionada como una persona justa, así como dicen las personas hoy en día, ¿verdad? Cuando se les dice, pues es que tú eres pecador. No, yo soy una buena persona, yo jamás he fallado, yo he sido un buen esposo, yo durante toda mi vida he trabajado arduamente, yo siempre he sido un buen padre, etcétera, etcétera. Las personas no creen que son pecadoras. Este fariseo no sabía que él estaba peor que el perdido publicano, peor de perdido que el perdido publicano, ya de por sí perdido. El versículo 14 dice que este fariseo se creía justo, llegó al templo a orar estando perdido y salió del templo lleno de arrogancia religiosa, hinchado de arrogancia, pero igual de perdido. Por otro lado, estaba el recaudador de impuestos orando también. Lucas capítulo 18, versículo 13. Dice la palabra del Señor. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Fíjense, este cobrador de impuestos, este recaudador de impuestos, este publicano caracterizado por vivir una vida disipada, rodeado de amigos, igual de traicioneros a la nación israelita como él, corruptos y sensuales como él, rodeado de rameras constantemente, enriquecido a base de trampas que hacía como cobrador de impuestos. Este hombre pecador sin ningún conocimiento de Dios llega a la conclusión a la que todos los seres humanos deberíamos llegar. Él pensó: toda mi vida me la he pasado desperdiciando, toda mi vida ha sido una vida desperdiciada. Estoy perdido, estoy en bancarrota, necesito la misericordia de Dios. Y avergonzado por saberse pecador, eso pensaba de sí mismo. Él no pensaba: bueno, pues robo un poco, vivo una vida disipada, pero al final soy una buena persona porque yo le paso el gasto a mi esposa, a mis hijos nunca les ha faltado nada, al final al cabo cumplo con mi responsabilidad, soy un empleado muy responsable. No hay justificación, no hay manera de que él se autojustifique. Este hombre, sin conocer la Biblia, llega a la conclusión a la que todos debemos de llegar: soy pecador. Estoy perdido, no soy bueno, todo lo contrario. Toda mi vida he sido rebelde a Dios. ¿Quién hace esto? Solamente alguien que ha sido tocado por la gracia de Dios. Este hombre, así como estaba perdido, estaba experimentando la gracia transformadora de Dios en su vida.
Y la gracia de Dios se especializa en transformar vidas que están despedazadas, que están deshechas, que están destruidas, vidas de personas que han disipado su tiempo, su vida, que han administrado mal todo lo que Dios les ha dado. Dolido por su vida disipada, se golpea el pecho en señal de dolor, en señal de contrición, en señal de tristeza, asumiendo un sentido de culpa, indigno completamente delante de Dios. Él se veía a sí mismo tal cual estaba, desnudo a los ojos de Dios, ante cuyos ojos ya no podía esconderse de manera alguna. Él se reconoce tal cual es: soy pecador. Y como pecador se pone frente a un Dios santo. Y obviamente, estando frente a un Dios santo, una persona que se asume como pecadora, ni siquiera, dice la Escritura, se creía, podía ni siquiera levantar la cabeza al cielo, avergonzado por su pecado. Este era su autoconcepto. Él se veía a sí mismo como un hombre que no merecía absolutamente nada de Dios, aunque sabía que sus obras a lo único que le llevarían realmente sería a la perdición. Y fíjense que este hombre entona el himno más sublime que se puede escuchar, el himno más sublime que puede resonar en la sala de la corte celestial. Dios, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, Señor. Así que ahí en el templo tenemos a dos hombres perdidos, pecadores, malvados, culpables, orando al mismo Dios. Tenemos a un religioso y tenemos a un arreligioso. Uno que llega al templo con las manos llenas de su justicia, llenas de buenas obras, de haber cumplido con las tradiciones de los ancianos. El otro llega con las manos vacías para ser llenadas de compasión y gracia por parte de Dios. Uno, conocedor de las Escrituras. El otro, ignorante de las Escrituras. Uno moralmente aceptable, o sea, socialmente aceptable en su moralidad, socialmente aceptable. Las personas veían a los fariseos como personas, como un ejemplo a seguir. El Señor Jesucristo dijo con toda claridad: ustedes no son más que tumbas blanqueadas. Son bellos por fuera, pero por dentro están llenos de mortandad. Son una vergüenza. Pero el otro, con una moral desastrosa. O sea, al final de cuentas, un religioso y un arreligioso. Un pagano, mundano. El otro, una persona muy espiritual, muy religiosa, muy apegada a las tradiciones, pero ambos perdidos. ¿Cuál fue el resultado? Lucas 18:14. Lucas 18:14. Dice Jesús: les digo que este y no aquel, o sea, hablando del cobrador de impuestos, este y no aquel, es decir, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acuérdense que el fariseo se creía justo. Ya dijimos que se creía justo en un sentido judicial. Esto significa que él, según él, ya había sido justificado delante de Dios por sus buenas obras. Pero aquí el Señor da el veredicto final. Entran dos pecadores perdidos. Uno que se creía justificado y uno que sabía que estaba perdido.
el que entona ese himno maravilloso de adoración, ese himno de contrición y de adoración a Dios. Dios mío, ten compasión de mí. Ese regresó a su casa justificado. Pero el que se creía justificado se quedó con su creencia, porque al final se quedó tan perdido como cuando llegó al templo. El orgulloso se enaltece porque cree que sus buenas obras religiosas y morales le llevarán a estar en una buena relación con Dios. Basa en sus buenas obras su confianza delante de Dios. Él mismo viene a ser su propio redentor. El orgulloso no tiene un autoconcepto basado en las Escrituras, sino en la imaginación de su corazón, alimentado por mentiras. El religioso es arrogante y el arrogante experimenta humillación. Pero el que vacía su corazón delante de Dios y dice: Señor, aquí está todo lo que he hecho. Soy perverso, soy pecador y toda mi vida no he hecho otra cosa más que dilapidar mi tiempo. He echado a perder mi vida, no estoy en una buena relación contigo. Esto me ha llevado a tener problemas con mi matrimonio, problemas con mis hijos, problemas en mi trabajo. El que se reconoce tal cual es y se acerca a Dios con las manos vacías de buenas obras, esperando que sean llenadas por la gracia y la misericordia y los recursos de Dios, ese será enaltecido. Este vivirá confiado, no en sus obras, sino en las del único y auténtico Redentor, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, la pregunta para ti sería en este día: ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Piensas de ti como una buena persona? Si eso piensas, enfrentarás inevitablemente el camino de la humillación. No podrás ser una persona que se caracterice por estar en buenas relaciones con los demás, porque si crees que eres una buena persona, si crees que eres una persona justa, o sea, si te ves a ti mismo como una persona impoluta, entonces a las demás personas las verás por debajo de los hombros, las despreciarás, las menospreciarás, porque crees que eres mejor que los demás. Pero si piensas de ti mismo como alguien que depende solamente de la gracia de Dios, si eres una persona que reconoce que solamente por el Evangelio es que has llegado realmente a tener una relación con Dios y que ahora puedes decir que eres hijo de Dios solamente por el Evangelio, por la obra y persona de Jesucristo, solamente por la gracia que ha derramado en tu vida, entonces podrás acercarte a Dios y podrás decirle: Señor, ayúdame. Yo soy tu hijo, pero no por mis buenas obras, sino solamente por tu gracia. Serás un hombre humillado, que confía y se apoya en el bendito Evangelio y en su gracia. Y te apropiarás de los recursos divinos, reconociendo que no en tus fuerzas puedes vivir la vida cristiana, sino solamente por el poder del Evangelio. En ti se verán las huellas de la gracia de Dios. Un hombre que experimenta un verdadero arrepentimiento, al final es un hombre liberado de su propia justicia. Es un hombre que reconoce quién es delante de Dios. Se ve a sí mismo como Dios nos ve a nosotros. Su identidad está puesta en Cristo. Reconoce que es pecador, pero también reconoce que tiene un gran Salvador, que le habilita para hacer todo aquello para lo que le ha llamado. Esto te permitirá crecer cada día más como una persona que se irá caracterizando por ser más servicial, paciente con las demás personas, receptivo, solidario, amable, perdonador, gozoso. Una persona que experimente la paz de Dios en todos los sentidos. Y entonces verás a las demás personas
como en realidad eres tú, pecadores necesitados de redención, y podrás ser paciente con las demás personas y podrás vivir una vida de gozo que solamente está reservada para aquellos que reconocen el Evangelio en sus vidas. ¿Cómo te ves a ti mismo? Espero que como un pecador transformado por la gracia de Dios, y que las huellas de su gracia se dejen ver en tu vida, una vida de verdadera libertad en Cristo. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque reconocemos, Señor, que solamente por tu infinita misericordia es que nosotros hemos podido llegar a ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque hemos sido justificados sola y única y exclusivamente por la persona y obra de Jesucristo, debido, Señor, a la aprobación que tú diste a su obra magna, Señor, en la resurrección. Te damos las gracias, Señor, porque confiamos que en nosotros pueden verse las huellas de tu gracia, Padre, porque no se trata de nosotros, nuestras vidas, sino de tú viviendo tu vida en nosotros y nosotros haciendo lo que hacemos solamente por tu gracia. Ayúdanos como iglesia, Señor, a crecer en un aprecio cada vez mayor de ti, exaltar cada día más a nuestro Señor Jesucristo y a reconocer el Evangelio como la base de nuestras vidas, de nuestra victoria, de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestro contentamiento, Señor. A ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, traemos ante ti un poco de lo mucho que tú nos das. Te pedimos, bendigas estas ofrendas y diezmos y las limpies de toda impureza. También te pido por el sustento de cada uno de los hogares, suple sus necesidades conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.